¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 10 de la Podcasteca. Así es, ya tenemos 10 episodios, este es el 10º episodio. Y todo esto pues es gracias a ustedes, a que comparten, a que nos siguen, a que nos comentan, a que nos dan retroalimentación. Así que queremos agradecerles a todos ustedes porque sin ustedes no sería posible este capítulo número 10. Y como siempre saludo a mis amigos, socios, colegas. Willy, ¿cómo estás? Muy feliz porque ya es el episodio 10. Les fallamos por una semanita con lo del nuevo set, pero Ya la otra ya. sí, pero la otra van a ver, va a estar chido, va a quedar bien, o eso esperamos. Y pues muy contento bueno, la verdad no sabemos si les gustó tanto o no el de las caricaturas, pero de nuevo se los reiteramos, coméntenos qué les pareció y más o menos qué rumbo es el que quieren que lleve el programa, porque aunque ya tenemos como una dinámica que hacemos en todos, nos gusta saber cuáles son los temas que más les gustan a ustedes para pues seguir trayendo de ese tipo de temas. Así es, generalmente tratamos de ver los comentarios y relacionado con eso es los temas que vamos tratando. Se van a dar cuenta del día de hoy. Chay, ¿cómo estás? Bastante bien y emocionado por el tema. Igual venimos de un tema un poco diferente a lo que veníamos acostumbrados, pero dándole el toque que creo que a los demás les gusta. Y creo que el tema de hoy igual va a estar interesante para la gente. Y bueno, no quiero iniciar sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. En YouTube, en Spotify, en Facebook, en todas las plataformas de podcast. En todas estamos como La Podcasteca. Y en nuestras redes personales que van a estar apareciendo por aquí abajo. Para que nos sigan, no sean gachos. Ahí denos un like, un comentario. Y ahí vamos a estar siempre dispuestos a contestarles. Y el día de hoy tenemos un tema. ¿Y por qué no le preguntaste a Chay cómo está, güey? ¿Yo no Sí le pregunto? pregunté. Ah, sí, entonces no escuché. Acaba de tener un déjà vu. No, puedes preguntarle otra vez. Está grabado. Es más, puedo reproducir lo que dijo Chay. Ah, sí, ya recordé. Solo por un momento creí que no se lo habías preguntado. No, Willy, ¿cómo estás? Bien, ya, podemos avanzar, ya quedó claro. El día de hoy tenemos un tema bien interesante. El día de hoy vamos a hablar un poco de la vida de algunos de los escritores de novelas o de literatura de terror más famosos, pero vamos a platicar un poquito de cómo era su vida o de cuál era la sociedad o el entorno en el que se desarrollaban realmente. Esto comenzó porque pensamos que todo aquel que escribe literatura de terror pues es como una persona extraña, que no conoce la luz, que todo el tiempo está en la oscuridad, que tal vez es como un vampiro. Y todos son vampiros, ¿no? Todos son vampiros. Y pues hoy nos vamos a dar cuenta de cómo era la vida de cada uno de ellos. O por lo menos tratamos de agarrar como los más emblemáticos, ¿no? Sí, o algunos importantes a lo largo de la historia, porque pues escritores y autores hay miles, yo creo, de todos los géneros, pero agarramos algunos de los más conocidos y de los más importantes en este ámbito del terror. Y aparte tratamos de agarrar algo un poquito más contemporáneo, porque si recuerdan en el segundo capítulo hablamos de Mary Shelley, de Bram Stoker. Bueno, que uno de ellos no está tan lejos, que es poquitito después. Pero creo que la gente lo conoce como un poco más contemporáneo. No lo relaciona, estoy casi seguro. Es que es uno del que te enseñan en la primaria. Ajá, o sea, del que en la primaria por lo menos uno de sus trabajos te ponen a leer, Sí. pues yo creo mínimo. Entonces, por eso suena más el nombre que Mary Shelley, que Bram Stoker, que fueron los que escribieron otros libros importantes, ¿no? ¿O no les tocó a ustedes el güey en la primaria que iba a vender así como librillos? Como Ajá, que te vendía el periquillo Sarmiento, ¿no? Y aparte te vendían uno de ese, siempre te vendían uno de ese autor, siempre, junto con el de 1000 chistes colorados y acá, ¿no? 1000 chistes colorados. Ay, ¿qué pasó, Che? Ese a mí nunca me lo vendieron. ¿A qué clase de primaria ibas? Unas bastante paupérrimas, pero gracias a Dios salimos con bien de Chistes ahí. de color. No mames, ya. Chistes colorados. Bueno, la idea es ¿Cuáles esa, eran ¿no? los chistes colorados, Che? No, ya no me acuerdo, no lo puedo decir en cámara, chaval. Son muy colorados. Pero sí sabía, eran los chistes blancos a unos, y estaban los chistes colorados, ¿no? Los más subidos de tono. Los ya después de 2 chelas ya empiezan empieza los acá. colorados. Cuando el tío borracho ya se abrió la camisa hasta ¿Qué pasó, hijo? Ese ya estuvo muy Sí, colorado, ¿eh? claro. Soy borracho, pero mira, todavía te entiendo las peladeces que estás diciendo, ¿eh? Bueno, la idea era esa. Bueno, la idea es esa, que conozcan un poquito más de la vida de los autores más importantes y vamos a hablar un poquito de sus obras. Y seguramente ustedes ya conocen muchas, pero seguramente no conocen muchas otras. Entonces, pues para que les interese y para que se vayan a comprar un librito, que eso siempre es una buena inversión, ¿no? Claro. Ya
Tenemos mucha televisión, tenemos mucho internet, pero yo les recomiendo, vean la podcasteca y después pónganse a leer porque pues eso siempre ayuda a que tu mente se desarrolle más rápido. Te Sí, nutres sí. de todo. Te nutres de todo. Así que, empezamos, Willy. Yo, como el episodio Sí, pasado, tú. me vas a agarrar en bajada, ¿no? Bueno, pues el primero de estos autores de los que vamos a hablar, y pues no sé si ya se lo imaginan, pero si es de terror, pues seguramente sí. Este autor es Edgar Allan Poe. ¿Qué? Por eso Creí que era Carlos Trejo. ¿Qué era Oscar Wilde, no? Dijimos que Carlos Trejo, ¿no? Todos pensamos que era Carlos Pues es Trejo. el libro que te venden El en el... de chistes colorados era de Carlos Trejo, ¿no? Así Saludos, empezó. Carlos Trejo. Y Ya nos va a contestar las llamadas. tu libro de 100 chistes colorados. Bueno, no, era Edgar Allan Poe. Esperemos que la mayoría lo hayan por lo menos escuchado, que yo creo que sí, porque ¿Quién aunque no, bueno, sí son conocidos, pero a lo mejor 1 o 2 te ponen en español 4, ¿no? En la primaria. Pero leyendo sobre él, sí fue muy importante, y no solo en el género de terror, sino en varios géneros, fue bastante importante en la historia de la literatura. Y digo, no fue como tal un Drácula o un vampiro que escribía todos sus cuentos en el sótano matando a alguien, pero sí tiene una historia bastante, pues la verdad yo no diría que padre. Su historia está un poquito triste y ahorita van a escuchar. Bueno, Edgar Allan Poe nació el 9 de enero de 1809 para los que no sepan, somos fans de una serie que se llama American Horror Story. ¿Recuerdan la ciudad que decíamos que todas las temporadas estaban relacionadas de alguna manera? Massachusetts. Justamente de esa ciudad es Edgar Es un Allan estado, ¿no? Una ciudad. No, bueno, sí, el estado de Massachusetts. Ajá. Él nació en Boston, Massachusetts. No sé qué tenga que ver, pero seguramente en algún momento investiguemos y si hay algo específico sobre ese estado de cosas sobrenaturales, les hablemos. Pero es sobre de 1800, eso. ¿no? 1809. O sea que Las por brujas de poquito y Salem. le toca las... No, pues como 60 años, ¿no? ¿Le toca Más o qué? menos. Le toca la Las serie, brujas ¿no? de- No, las brujas de Salem. Salem, ajá. ¿Fue en Massachusetts lo de la Salem, bruja de Salem? Massachusetts. Salem, Massachusetts. Ah, pues sí, ¿verdad? Ajá. Debí relacionarlo. Olvídenlo, no. Aquí todavía va a no. aparecer un mapa. De Estados Massachusetts. ¿Y dónde está Salem y dónde está Boston? Y empiezo a cantar Massachusetts. Bueno, ¿No? él... Animaniacs. Unidos. Sí. Sí, que empiezan a cantar Gran todos animal. Los estados. los estados, ¿no? Bueno, él nació en enero de 1809, por eso te decía que sí le tocó la época más o menos de Mary Shelley. De hecho, son épocas muy cercanas en la escritura de varios de sus libros, o por lo menos de los más famosos. Bueno, él nació como ya comenté, fue un poeta, narrador y cuentista estadounidense. Muchos no saben qué es como lo que escribía, solo dicen, pues Edgar Allan Poe es algo de terror, ¿no? Él lo que hacía es escribir cuentos de terror, los cuentos no son muy largos, y de hecho de los que vamos a hablarles es como de los más fáciles si quieren leer algo así de terror, de leer y de los más digeribles porque los cuentos son cortos, no son novelas súper grandes como las de otro de los autores que les vamos a hablar, así que si les llama la atención, lean algunos de sus libros. Bueno, Edgar Allan Poe nació y a los 2 años de edad sus 2 papás fallecieron. Sus papás eran actores de teatro y fallecieron, por lo que tuvieron que adoptarlo unos señores acaudalados. Bueno, el señor era el acaudalado, John Allan, que es justamente de donde toma el apellido de Allan Poe. Pensé que era su nombre. Alan parece nombre, Que era- pero en este caso que era Don Alan. era su apellido, Alan, por eso es Edgar Allan Poe. Bueno, él acogió a Edgar Allan Poe, bueno, John Allan acogió a Edgar Allan Poe. Continuemos. Bueno, él tenía una familia acaudalada y en esta época en Estados Unidos todavía existía la esclavitud, todavía no se había dado como la guerra que hubo allá para abolir la esclavitud. Entonces, cuando él era niño, había muchos criados de la raza negra, había niños, había, pues sí, gente que trabajaba con su familia y que estaba de alguna forma cercana con Edgar Allan Poe. Y esto es importante porque él de niño escuchó, bueno, de niño y también de grande, escuchaba historias de la parte de la raza negra. Estas historias pues hablaban de cosas sobrenaturales, de muertos, hasta de zombies. O sea, él ya empezó a escuchar como historias de zombies y desde pequeño le empezó a interesar como todo este mundo. Sin embargo, no era muy padre la vida que llevaba con estas personas, porque sí eran como muy norteamericanos, o sea, muy democracia, muy gente blanca, o sea, sí llevaban como una ideología muy estricta en esa época. Trump. Ajá, y a él, por ejemplo, le gustaba escribir.
pero pues obviamente su familia no la apoyaba. Él de hecho tuvo un trabajo con su papá en uno de de las empresas que tenía, pero él al poco tiempo renunció. Él estuvo estudiando en la universidad y trabajaba en este lugar, pero como les comento, pues renunció. Y él poco después entra al ejército, y en el ejército pues lo dan de baja porque pues, seguramente por la vida que había llevado, era muy indisciplinado, o sea, no era una persona como normal, por decirlo así, sí tenía como muchos problemas, y esto se iba a acrecentar todavía más adelante. Cuando él está en la universidad, él empieza a probar el alcohol, como a muchos les podrá ocurrir, y se hace adicto tanto al alcohol como a las apuestas. Entonces, ahí fue, y esto es Y importante a los también. chismes. Y a los Y a chismes. los chistes colorados. A los chismes colorados. Sí, o sea, él se hace adicto. No sé si a los chistes colorados, pero se hace adicto al alcohol y a los juegos. Y esto es importante porque varias de sus obras tratan estos temas. De hecho, hay una, la más conocida de él, que dicen que fue como o sea, como que casi estaba viendo el futuro de lo que le ocurriría más adelante. Bueno, él estudió y todo, y ya cuando él era muy creativo, él ya cuando salió de la universidad, escribió una vez él no tenía mucho dinero, y de hecho durante toda su vida fue como de bajos recursos. En una ocasión descubre que hay como un concurso para escribir un cuento. Él dice, pues voy a entrar, lo escribe y se gana $50. Y entonces de ahí lo contratan en un periódico para que empiece a escribir. Después de que empezó a escribir en el periódico, pues ya se empezó a dar cuenta que tenía como habilidad para escribir. Y empezó a escribir poemas. Muchos no lo conocen porque la verdad no era tan bueno escribiendo poemas como otras cosas, pero él empezó escribiendo poemas. Escribió varios poemas a lo largo de los años que, aunque fueron importantes, no llegaron a ser lo que sus cuentos de terror. Su primer compilado de cuentos de terror, porque fue una recopilación de varios, se llamó Cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Y bueno, hubo recopilaciones de narraciones, pero posteriormente en 1843 y 1845. La que les comento fue en 1840. La mayoría de los cuentos de que él hablaba se desarrollaban en un ambiente gótico y siniestro, plagado de intervenciones sobrenaturales. En muchos casos son obras maestras de la literatura del terror, o así se le consideran hoy en día. ¿Saben ustedes cuáles son los más conocidos o alguno que recuerden ustedes de Edgar Allan Poe? Bueno, yo el más conocido, pero no es de los primeros. Quiero pensar que es por la fecha de los últimos, que es El Cuervo. Ajá, sí, justamente. El Cuervo, curiosamente, no es un cuento. El Cuervo es un poema y sí fue de los últimos, porque fue en el año de 1945. De hecho, mucho después de sus primeros compilados de cuentos de terror. Bueno, como les comento, técnicamente no es un cuento, sino un poema. Y es un lugar muy destacado porque justamente este poema es el que describe o se cree que describe los últimos años de la vida de Edgar Allan Poe. Trata de un cuervo, bueno, El de Brandon Lee. El de Brandon Lee, ándale. Brandon Lee también. No, el protagonista de este cuento pierde a su esposa, y entonces cada día llega un cuervo a su casa, pero se dice que el cuervo tenía ojos demoníacos y muchas cosas. Entonces esta persona empieza como a ponerse loca, empieza a perder la razón, y se cree, o sea, increíblemente esto pasó antes del fallecimiento de la esposa de Edgar Allan Poe, pero que fue como premonitorio a lo que le iba a pasar después. La esposa de Edgar Allan Poe, no se los comenté, pero fue su prima. Se casó con su prima cuando Monterrey, su prima... ¿no? Su prima, bueno, su prima... No, pero Para era... destacar, dato curioso, Edgar Allan Poe era de Monterrey. Confirmado. Cada 45 Había grados, rumores. un chingo de Sí, no, cerveza. espérate, confirmado. era su prima y tenía 13 años cuando se casaron. Edgar Allan Poe tenía Y 27. hacían y su carnita prima- asada. y- Más o ya menos. sabes, ¡Fierro, que unos- tiene No, examen, pero prima! él no es tan de Monterrey porque era su prima, pero era su prima adoptiva. Ah, bueno. Es verdad, porque Pues era del adoptaron, norte, pero un lo poquito más adoptaron. para abajo, Sí, ¿no? sí, sí. Ahí con las primas adoptivas, sí, con las de sangre. Ah, no. Guadalajara, ¿no? No, Poquillo no, no. nomás. Saludos a Monterrey. Bueno, entonces él, cuando su esposa, su prima, falleció 2 años después de que escribió El Cuervo. Y los últimos 2 años de la vida de Edgar Allan Poe fueron ya desastrosos. O sea, ya se tiró al alcohol, ya se tiró a todo lo malo. Y pues, de hecho, un día desapareció y después lo encontraron. O sea, fue como la perdición de El Edgar 7 Allan por Poe. 8. Sí, o sea, se puso muy mal, cayó como tal en el alcohol y ahí terminó su vida. De hecho,
no se sabe como tal la causa de muerte, porque en ese entonces cuando alguien moría con algo referente al alcohol, para no humillarlos, porque a lo mejor era como humillante, decían como causas como de no, pues se le hinchó el cerebro, ¿no? Así, bueno, tenía un nombre como inflamación de tal parte, ¿no? Y no se dijo que murió como Se tal. le rompió su caja de risa. Sí. Se le rompió su caja de risa. Y bueno, él falleció en 1949 a los 41 años de edad. Pero bueno, detrás de eso dejó un legado bastante importante. Seguramente no lo saben, bueno, ya lo saben porque se los dije hace un rato, ¿Qué? pero seguramente los que nos están escuchando no lo saben. Edgar Allan Poe es el precursor de todas las novelas policíacas de la historia, porque él escribió la primera novela, bueno, no novela, era un cuento policíaco. Se llamó Los crímenes de la calle Morgue y se ha considerado con toda razón a Edgar Allan Poe como el fundador de la novela de misterio y detectivesca. Así que si les gusta Sherlock Holmes, ya saben a quién. Sí, le tienen que el agradecer. primero... ¿De dónde? Normalmente cuando te hablan de Edgar Allan Poe lo relacionas, o Con tú, terror. o sea, yo por ejemplo, a mí me dicen Edgar Allan Poe y lo primero que se me viene a la mente es El Cuervo, igual. Sí. O sea, como que lo relacionas luego con el terror, pero él fue como importante en todos los ámbitos. Como la literatura. En la literatura en general, pues él inventó el género policíaco, que hasta hoy en día sacan series y siguen sacando, y novelas, pues ni se diga, ¿no? Y bueno, también les quería hablar de algunos de sus otras obras, que a lo mejor no son tan conocidas, pero son como las más importantes. El siguiente es El Gato Negro, y es curioso que muchos de estos cuentos realmente tuvieran relación con su vida, aunque en teoría los cuentos normalmente son de ficción, en su mayoría los cuentos son de ficción. Esto parece casi como que se basó en problemas que él tenía en su vida real, porque El Gato Negro también toca un tema de alcoholismo. Él tiene una esposa y tienen un gato negro que se llama Plutón, pero pues él es el protagonista del Gato Negro, es adicto al alcohol. Entonces, después de cierto tiempo empieza como a perder la cordura y empieza como a obsesionarse con el gato, como que le empieza a tener miedo y empieza a sentir que el gato lo va a matar. Entonces llega muy enojado y todo, y cuando ve al gato, cuando llega, digamos, de su peda, llega borracho y le hace daño al gato. En una ocasión le saca un ojo y lo deja, ¿no? Entonces el gato también pues le empieza a tener miedo. Esto sigue siendo recurrente, le hace daño al gato y todo, hasta que en un momento pues llega a tal desesperación, a tal locura, que llega borracho y mata al gato, a este gato negro. Pero poquito tiempo después, empieza a sentir remordimiento, lo que viene siendo su cruda moral, ¿no? Empieza a tener remordimiento de este gato y decide ir a comprar, bueno, no a comprar, a conseguir otro gato. Otro gato. Y sí lo consigue un gato negro que curiosamente también le faltaba un ojo. La única diferencia con el anterior gato es que este tenía como una parte blanca en su pecho. Y pues pareciera que la historia se repite. Pareciera chiste de gallegos. Pareciera chiste de gallegos, pero bueno, se consigue al otro gato y tiempo después, igual por el alcoholismo, empieza a tener el mismo problema que tenía con el otro gato. Le empieza como a odiar, a desesperarse todo, hasta que le sigue haciendo daño. Pero en una ocasión llega a su casa y no encuentra al gato. Entonces estaba su esposa y su esposa intenta detenerlo. Y el protagonista, pues en la locura que tenía, mata a su esposa. Y pues básicamente este es un cuento que habla como mucho de la desesperación, de la locura y de la culpa. Porque esta persona pues todo el tiempo vivía con culpa. Y les digo que lo curioso es que es como muy similar a lo que vivía Edgar Allan Poe. No se descarta que estuviera en algunas cosas basadas como en su vida personal. Y hay una parte donde Edgar Allan Poe menciona que el alcohol que el alcohol no era lo que causaba la locura, sino la locura era lo que causaba la adicción al alcohol. El siguiente de estos cuentos, ya saben, ¿eh? Aguas, porque algunos de ustedes que les guste echar la pisteadera, pues en una de esas también tienen como sus problemillas, ¿eh? Que pierde la América y que llegan y que madrean a alguien en su casa. O a su esposa, léanse El Gato Negro para negro, que... Que porque no puedes matar a Drácula, llegas y madras a tu esposa. Sí, no. Podría ser. El siguiente cuento del que les voy a hablar también está de alguna forma ligado a su vida personal. Es curioso porque sí son muy de terror y si tú te pones a leerlos están como tétricos, como siniestros, como era su estilo en este tipo de literatura. Se llama El barril amontillado y esta historia se cree que Edgar Allan Poe la
la escribió después de escuchar una leyenda cuando él estuvo en el ejército, porque justamente habla de de un militar en el que, ¿cómo les explico? El militar le hizo algo a otro militar, ¿no? Pero no tan gacho. Y entonces este militar, el otro, se enojó y planeó una venganza muy, muy, muy siniestra para desquitarse el que se lo había hecho. Y esta se dice que es una leyenda que Edgar Allan Poe escuchó cuando estaba en el ejército. No es seguro porque pues él nunca lo dijo, pero se cree que esto es lo que pudo pasar y en eso se basó en el barril amontillado. Y bueno, esas son las más importantes de Edgar Allan Poe, o de las que pueden escuchar y leer, porque son muy cortitas. Por ejemplo, El gato negro tiene 19 páginas. Entonces está padre porque es diferente tipo del terror que tenemos hoy en día. Digo, ha evolucionado muchísimo el género, pero sí es como muy tétrico, te trata como de ambientar mucho en lo que está, ¿no? Entonces, hasta cuando lo lees, tú te imaginas a Edgar Allan Poe como muy oscuro. Aunque tú no lo puedas ver y lo estés leyendo, pero te lo estás imaginando con un ambiente como muy, muy oscuro. Y está padre ver que la mayoría o muchos de esos cuentos tenían como hasta inspiraciones en su vida personal. Es que realmente de repente relacionamos el género de terror como con fantasmas o con demonios. Y si nos ponemos a citar alguna de las palabras que nos dijo Antonio hace unos días, pues sí tenía demonios, ¿no? A lo mejor no eran babilónicos, pero imagínate todos los que estaban en su cabeza. Y eso es lo que, a final de cuentas, pues hizo pues todos los libros que escribió. Existe como un debate entre quién fue el precursor o quién fue el primero en escribir esta literatura de terror, porque también Lovecraft es de esa época, aunque no inició escribiendo. No, pero por ejemplo, lo que te comentaba, me parece que Mary Shelley, en cuanto a terror, escribió antes Frankenstein que Edgar Allan Poe, sus primeros cuentos de terror. Entonces, la verdad yo siento que venía de antes, había cuentos antes y por eso no mencioné que él fue como el precursor, pero sí fue como con él como un boom en el que empezó a leerse mucho terror y yo creo que durante todo ese siglo el terror, bueno, no durante ese siglo, hasta la fecha sigue siendo uno de los géneros más gustados por la gente. ¿No? Pero sí, Gustito extraño, ¿no? No es extraño, está padre, yo siento, Es que sí ¿no? pasa, porque por ejemplo hay mucha gente que no es tan... A mí me gusta mucho el terror, pero a lo mejor igual de otras cosas, ¿no? O sea, tanto se puede considerar a lo mejor de un asesino, una película de un asesino, lo consideran ya como terror. Y hay mucha gente que realmente a veces le hace sentir incómodo ver 2, 3 películas de terror seguidas, porque si no, este güey está loco, ¿no? Pero sí es como un gustillo que tenemos muchas personas. Sí, aunque tenemos como cierta tendencia a algún tipo de terror en específico. Por ejemplo, estamos viendo la 5ª temporada de American Horror Story y lejos de ser una historia de terror es como muy sangrienta. Entonces, sí, no es como lo como que a mí me... Ajá, muy gore, ajá. No es lo que a mí me encanta. A mí me gusta más como fantasmas, posesiones, todo ese show. Pero pues vampiros. Bueno, ya... pues sí, pero digamos que o sea, no es el qué, sino el cómo, ¿no? Entonces, tú puedes escribir una novela muy romántica de vampiros o puedes hacer una novela muy sangrienta de vampiros. Yo prefiero la romántica, ¿no? Pero bueno, el punto no era eso, sino que a lo largo de la historia, el género de terror se ha diversificado al punto de que por ejemplo, hay personas que me han llegado a decir, es que las mejores películas de terror son las coreanas o son las japonesas. Y de verdad las he visto por experimento. Y son así, gente que come carne, o sea, que mata gente, se la come y después un detective. Esa es una película, no me acuerdo de su nombre, pero justo de eso se trata. Se pierde la esposa de un chinito. Bueno, creo que era coreano, pero son chinitos. Chino coreano. Un chino coreano. Un chino japonés. Y entonces la empieza a buscar, pero él era detective. Y entonces el rastro o la huella que tiene de su esposa es el anillo de compromiso. Y lo empieza a seguir y descubre a otro chino, pero obviamente pues más grande y más fornido, que la mató y se la comió y tiene un refri lleno de cuerpos que se los come. Entonces, pues eso para mí como no de es canibalismo, ¿no? Eso no me espanta. O sea, eso más bien es como que te da esta repulsión, asco, ¿no? Asco. Pero para muchas personas pues es como es que, o sea, terror. Hay como muchos subgéneros dentro del terror, ¿no? A mí, por ejemplo, mi favorito es como más el terror psicológico.
donde Sí. incluso no hay tantos, como se les dice, tantos screams, o sea, que no te aparece Tantos sustos, así como tantos de, sustos como de que estás así de repente te sale, sino en donde estás esperando que te salga algo y al final no pasa nada. Por ejemplo, la de Así en la Tierra como en el Infierno es una Ah, película es que muy me gusta buena. mucho y Es no muy sale nada, o buena. sea, realmente no sale nada que te asuste, pero está Pero como el hecho muy de que bien no hecha. sabes qué esperar en una escena posterior, ¿no? Ajá, ¿Han visto una película que se llama Creep? no. Creep. No. De hecho está en Netflix, de nuevo la promoción con Netflix. Saludos, Es Netflix. una Nuestro película. set, papi. Ya métele ruedas, ya vamos para el 11. Sí, es Continúa. una película que para muchos está como muy dividida. Muchos dicen es una película muy aburrida y hay otros que dicen que es una película pero muy buena. En lo personal, al principio como que sí está cansada, pero se me hizo muy buena. Es de una persona que contrata a una persona para que lo grabe. Haz de cuenta que ya va una persona en su carro y va a buscar al que lo contrató y va diciendo que pues se le hace extraño, pero pues normal, ¿no? Llega como a una cabaña y esta persona le dice, sí, yo quiero que me grabes porque me queda un mes de vida. Le dice, y quiero dejarle, mi esposa está embarazada y quiero dejar un video para mi hijo de cómo era yo, ¿no? O sea, por eso quiero que me grabes durante todo el día como para pues, dejar ese mensaje. Y pues dice, pues qué chido. Total de que están en la grabación, pero todo se empieza a poner como más extraño. Pero como para no contársela, al final te deja como el mensaje de que es algo que le puede pasar a cualquiera. Es como de un acosador, como de un asesino que es acosador. Y vean, a mí me gustó mucho, a mí en lo personal sí me gustó. Y les digo, es esa parte que juegan con tu cabeza como de, pues es que realmente a cualquier persona le puede pasar eso. Y pues, sí está como muy, muy extraño y te deja una sensación como de... Sí, o sea, no saber cómo describirla como de... Así la sensación. Pónganla como a ustedes les suele. Chócalo. Pongan un emoji como le sonó. Yo sí tengo gustos muy variados. Creo que lo que menos me gusta es como lo demasiado sangriento. Pero, por ejemplo, de mis películas favoritas, que ahorita vamos para allá, es Misery, donde pues no hay fantasmas y no hay nada. Lo hubieras dejado Pero, para después. bueno, Porque No, a lo no, mejor no, ni no, saben, no, a lo mejor no ni la voy a saben de contar, quién no la voy a es. contar. Pero es una película que todo el tiempo te estás comiendo las uñas porque dices, no puede ser, ¿qué está pasando? Y cuando se ve escapar dices, no, bueno, nada, no te voy a contar. Pero, por ejemplo, también me gusta toda la saga del Conjuro, ¿no? Todas las películas de los Warren me gustan. El Warrenverso. El Warrenverso, incluso, por ejemplo, las de La Llorona y esas que no son como tan La taquilleras. caricatura, ¿no? La leyenda de la Llorona, la leyenda de la Nahuala. Me gustan. Las de Scooby-Doo, ¿no? Me gustan, están padres. Y yo se los he dicho, mi película favorita de terror es Halloween. Y extrañamente mi película favorita es Halloween, pero la del origen, la que hizo Rob Zombie. Uh-huh. Me encanta el soundtrack, o sea, el lugar a donde me transporta esa película me encanta. Y si me pongo a pensar, pues realmente él era como un asesino. Pero lo que me gusta o lo que me gusta pensar a mí es como esa posibilidad que queda de misterio de que realmente hay una maldición detrás de, ¿no? De que sabes que no es un asesino cualquiera, o sea, el güey más grandote que te puedas encontrar en la calle le das un golpe y se cae, o sea, no... Un balazo y se cae. Sí, ¿no? O sea, como esa los Como que han de visto por qué no se Halloween, muere, ¿no? ahí en las películas, que ahorita pues con la nueva película se supone que ya no son oficiales, pero lo reviven, hacen un ritual para revivirlo, y entonces como esa posibilidad de que tenga un origen demoníaco es lo que me gusta, porque realmente pues es un asesino, pero sí me gusta cómo van creando al personaje y la psicología del personaje. Dices, güey, pues tenía que ser un psicópata, o sea, si yo viviera en sus zapatos yo creo que yo también estaría matando gente, ¿no? Entonces esa es mi película favorita. Se los platico para que vean que yo tengo como gustos muy variados. No me cierro a nada, pero sí lo que a lo mejor no me fascina o no me encanta. La sangre. A lo mejor la sangre no tanto, porque me gustan los vampiros. No. Gotitas. El que sea injustificada. O sea, como que nada más avienten sangre por aventar. Sí. Tripas y cosas así. Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, hace poquito les hablaba de una película que se llama, en inglés se llama Vacancy, en español se llama Hotel Sin Salida, algo así. Hotel Vacancy. Hotel Sin Salida, algo así. Que se trata de unas personas que llegan a un hotel así de mala muerte, de esos que hay en la carretera, se ponen a ver videos y en los videos matan gente y cosas así, y resulta que esos videos los grabaron en el cuarto de hotel donde ellos están hospedando. Y entonces entran en pánico y de ahí les empiezan a pasar cosas, pero no es como nada sobrenatural, es, pues hay gente, asesinos que los molestan y los graban y los matan y después esos videos se los dejan a los siguientes huéspedes del hotel.
la idea se me hace interesante, pero son películas que me cansan, o sea, las estoy viendo y de repente es como de, ay, ya. Como que se hueva, sienten ¿no? bien pesadas, Ajá, ¿no? sí. Ajá, y luego hay 4, o sea, ves la primera y dices, ya sé de qué se trata, ¿no? Ajá. Por ejemplo, las de La Purga, son como esas películas que pones cuando ya te quieres dormir y a lo mejor algo A mí te la llama la primera sí me atención y la gustó. acabas de ver y dices, me gusta, pero no es la película que Pero no cuando la te volvería dicen, a ver, ¿no? que es la que te dicen, ¿cuál vemos? Y tú digas, no, La pues ponte Purga. La Purga, no. Y por ejemplo, Misery la podría ver las veces que fueran. Halloween las podría ver las veces que fueran. Es más, hubo una temporada donde por azares del destino la vi como 4 veces seguidas en el mismo En un mes. día. Sin contar que ya la sabía. que Por ya la azares del conocía. vecino, la compró en 3x50 en... No, en es un que sí era mercado. mucho como de, pues vamos a verla, ¿no? Sí, ¿se Y a acuerdan lo cuando mejor- estuvimos buscando las de Halloween y que venían bien extrañas? Ah, Que, sí. Ajá. que las compramos. Fue en esa época. No apoyen a la piratería, pero Pero no nosotros... a la piratería, pero no las encontrábamos en ninguna plataforma y fuimos a comprar un disco que, por cierto, en mis tiempos la Venía- piratería era confiable. Ya Hoy ni en día- eso, ya. Hoy en día la piratería es horrible. Sí, Entonces- que empezaba como tarde y aparte es que era español de España, Ajá. tío. Y Había no se como veía seis- cambiar el idioma. Había como Zombie. 600 películas de Halloween y solo se veían 2. Pero bueno, el punto es que la del origen está en YouTube. Entonces vimos en esa época, en ese Es más, momento ni la del siquiera, origen. bueno, yo ni siquiera he visto la primera de Halloween, la Yo original, sí. no la he visto. Sí, yo sí, Yo sí. pues sí. Yo no. Bueno, la vimos habíamos comprado y nos y falló. de repente fue como platicando con... Saludos, Mercado Miguel Hidalgo, con que un no. amigo. Era como de, no, esta película ya la viste. No, pues vamos a verla, está en YouTube, ¿no? Y la vi. Y luego a otra persona la... O sea, yo andaba recomendando Halloween como si me pagaran regalía. Porque de verdad es una película que me gusta mucho. Entonces, por ejemplo, las películas como de mis favoritas, esas las puedo ver sin parar y no pasa nada. Pero las otras, pues es como de, estuvo palomera, estuvo buena, nos pasamos un buen rato y se acabó, ¿no? Y ahorita hasta ahí. que mencionas, por ejemplo, la de Misery, les vamos ahorita a hablar de otro. Y yo creo que es, si no actualmente el más importante, de los más importantes que ha habido en este género de terror. Yo siento que es el más famoso en la actualidad. Sí, o sea, no hay. Después de Carlos Trejo, tenemos que claro. aclararlo porque Claro, o sea, con el bestseller que tiene, no, o sea, no compites, ¿no? no se compite, güey. ¿Cómo? Que dicen que ese güey vendió más que cañitas, o sea, bueno, a ver, escúchenlo. ¿Cómo la ven? Vamos a darle oportunidad. Pues nada más, vamos a hablar de un Quiero ver que tal. sus libros los pongan en la primaria en Estados Unidos. Sí. Bueno, vamos a hablar de un tal. Que salgan Stephen en King. Vida TV, güey. ¿Cuándo lo han visto? Sí. En Vida TV, güey. Eso Ah, no jamás. pasa. Este ¿Cuándo señor- lo han visto este sacando señor su no tiro hace con nada de Alfredo eso. Adame? No entra en polémicas, no, o sea, es alguien gris. Pero Alguien esperemos, aburrido, alguien a uno aburrido. que otro de ustedes tal vez haya escuchado de él, ¿no? Se llama Stephen King. Yo creo que, como dicen, es de los, o el más importante de los autores de terror en la época. Tiene, y todos, ¿no? Yo creo que no hay nadie que no haya visto alguna película de él, ¿no? Y que no tengas una de película de esta persona que digas, esa no es de mis favoritas de terror. Bueno, a lo mejor no de que la hayan visto, pero seguramente por lo menos una que es la más famosa la han escuchado. Aunque no la hayan visto porque yo, sinceramente, por ejemplo, la película de It, la original yo no la he visto y antes de que saliera la versión remasterizada, yo no la había visto. Sabía que él había sido quien la había escrito, pero yo no la había visto. Por ejemplo, esa fue una película que marcó mucho también a una generación, porque realmente sí traumaba a los niños, ¿no? Por ejemplo, la escena del baño, en donde el baño empieza, el payaso sale de ahí de la Pennywise. coladera, Pennywise sale de la coladera, pues sí era algo que yo he escuchado mucho y he visto mucho en internet, que había mucha gente que sí realmente de cuando eran más chicos y salió la película, pues sí les daba mucho miedo meterse a bañar por el hecho del payaso, ¿no? O la típica escena donde habla con Georgie y le Güey, corta la mano. creo que yo iba en la secundaria, güey. Y todavía me daba miedo cerrar los ojos. Sí, o sea, Cuando sí. me tallaba era como de, Es a que ver, era- rápido. 1, 2, 3. No hay nadie, no hay nadie. Sí, exactamente. Y no solo esa escena, yo creo que también una de las más famosas, la de Georgie, ¿no? Donde le corta la mano el payaso en la coladera. Aunque es más impresionante en la nueva, en la otra está más Sí. erizona. Sí, porque hasta sale, creo que se lo come y nada más deja ahí un cacho de brazo. O sea, ya está más tecnológico, pero sí era una película muy buena. Pero bueno, Stephen King es estadounidense. Tiene un seudónimo que se hace llamar Richard Bachman, con el cual igual dio a conocer algunas de sus obras, que no son tan conocidas por el mismo hecho de que usó el seudónimo, pero también son muy buenas. Él nació el 21 de septiembre de 1947 en Portland. Además convivió con su padre, no apenas, pero fue muy poco, ¿no? Él al cumplir 2 años, su papá los abandona a él, a su mamá y a su hermano, dejándolos pues ahora sí que sin nada, ¿no? Su mamá tuvo que trabajar, tuvo que hacer muchas cosas para poder
sacar adelante a él y a su hermano. Y pues esto sí causó como una... Pues algo feo igual para Stephen porque pues desde muy chico... Mi Para canal Steven. Stephen, justamente te iba a Para el decir. Steve. Mi para compa mi- para mi Stephen. compa Stephen. Ya sabe, el pen, así le decimos los compas. Bueno, para el señor King. Sonó peor. Déjalo en Ahora Stephen, déjalo en Don Stephen. King. Déjalo en Stephen. Para Don King. Después de escribir novelas de terror, empezó a representar boxeadores. Búsquenlo, Don Don King. King Kong. Kong. Ay, este Bueno, capítulo entonces, ¿qué dijo? andamos muy simplones, ¿no? ¿Qué dijo Stephen entonces? No, pues bueno, es que él sí tuvo que trabajar. Ya, dinos, Ya, ¿qué te platicó? ¿Qué te platicó? No, bueno. Ya me contó en una charla que tuvimos que pues sí, o sea, él tuvo que trabajar desde chico para ayudar también en su casa porque pues realmente no tenían recursos, ¿no? Y hubo algo que de niño mucha gente dice que sí realmente lo traumó, pero él dice que no, o sea, fue como algo de... que él vio cuando uno de sus amigos quedó atrapado en unas vías del tren y fue arrollado y partido a la mitad por el mismo tren. Y de hecho mucha gente piensa que a partir de esta experiencia fue cuando Stephen comenzó a escribir las historias de terror, pero él ha dicho que no, o sea, fue una escena común y corriente para él, ¿no? Él, Es que, bueno, haciendo como un poquito de énfasis en eso, a lo mejor son escenas que no te trauman así de por vida, pero que sí se quedan en tu subconsciente. Sí. Yo, por ejemplo, me ha tocado ver varias escenas traumantes a lo largo de mi vida. No les voy a contar todas, pero les voy a contar, por ejemplo, dos, ¿no? Cuando iba en la secundaria, iba yo cruzando el puente peatonal y una persona se cruzó por abajo y un carro a 70, 80 kilómetros por hora se lo llevó, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, tienes 14, 15 años, no sé. Te sacas de onda y a lo mejor es como de, no, pues no sé, ¿no? Vámonos. Y aparentemente no pasa nada. Pero yo la tengo clara, o sea, te podría dibujar el carro, te podría dibujar al sujeto. O sea, sí son experiencias que se quedan O guardadas. sea, no bien dibujado, pero te lo dibujo. No, pues dibujo precioso. Y otro, ese tiene menos, debe haber sido como en el 2014, 2013, 2014. Iba al ensayo de una obra de teatro a Coacalco y le pedí a mi mamá que me acompañara. Bueno, realmente que me llevara porque no, pues era hasta Coacalco y no había como transporte. Entonces yo tenía que llegar al ensayo y me acompañó y una señora trata de cruzar corriendo la calle, brinca a la banqueta y se regresa. Y un conductor de una combi de esos que te quieren espantar, de le voy a echar el carro para que se espante, pues le hizo así, pero como la señora se regresó, le dio de lleno. Y entonces recuerdo mucho la escena, y si mi mamá me está viendo, se va a acordar de la escena, donde pasamos a un lado, o sea, nosotros vimos cuando atropelló a la señora, y pasamos a un lado, y estaba la señora, pues tirada, de que la acababan de atropellar, ¿no? Uh-huh. Y hace un par de años, igual, viajando a la Ciudad de México, voy pasando por Indios Verdes, los que son de la Ciudad de México, y había un sujeto partido a la mitad. No crean que es tan mala la Ciudad de México. No, o sea, tiene sus cosas buenas He también. tenido mala suerte tal vez, porque hay personas que me han dicho, yo en la vida he visto nada. Bueno, una vez no sé si tú ibas dormido, creo, cuando vimos el carro incendiado. ¿O sí lo viste? No, sí me acuerdo que vimos un carro Sí, incendiado incendiado, sobre yo- insurgentes. Y Ah, bueno, aparte no al era así final como, de- sí, o al sea, sí final de estaba- insurgentes a un carro incendiado, y eso tiene un año, no, menos, ¿no? No, sí, como un año. No. Menos y menos. Menos de tener 2, 3 meses de eso. No, fue todavía el año pasado, ha de haber sido por diciembre del año pasado. Pero vimos un carro incendiado. No, y esa vez a un motociclista, creo que lo había atropellado un trailero, entonces estaba partido a la mitad. Y entonces, obviamente, nadie te va a juzgar, pero tú pasas así como de no veo, pero pues sí le echas un ojito, ¿no? Y son cosas que tú dices, pasando ya se termina. Y vean, el tiene un problema. podcast que está hablando de Sí, puras cosas. Pero se te extrañas. queda. Que no se te tiene queda nada en que el- ver, ¿eh? Se te queda en el subconsciente. Entonces, solamente para contradecir a mi compa Stephen, A Stephen Albon. yo creo que sí tuvo algo que ver. Sí, Pues, también, pero pues bueno, él menciona que para él lo que lo marcó para esta cuestión del género del terror fue que encontró un baúl que era de su papá, el que los había abandonado y en él había una colección de libros de terror.
y él, pues, ahora sí que se los aventó todos, y de ahí surgió esa como gusto por el género del terror. Él comenzó a escribir desde muy joven, para ayudar a su mamá con la cuestión de los gastos. Él vendía algunos cuentos a sus compañeros de la escuela, los escribía así muy tétricos, ya sabes, y se los vendía para que los leyeran, le pagaban, y con eso podía ayudar a su mamá, pues, por la cuestión de sus gastos, ¿no? Termina la escuela y se mete a dar clases y ahí conoce a la que es su esposa, es una escritora, y ella lo incentiva para que comience a escribir y escribe su primer libro. Pero lo curioso de esto es que, bueno, algunos yo creo que sí conocen la película porque sí es una adaptación, aparte un poquito más actual, que es la de Carrie. Este libro él lo comenzó a escribir cuando se casa con ella, y solamente que él a la mitad dice, ¿sabes qué? No me gustó el libro, y lo tira a la basura. Y en este caso, pues, se decidió hacer otras cosas y su esposa encuentra el libro en la basura y pues ahora sí que le dice como de, oye, pues no mames, ¿no? Ya llevas la mitad, pues acábalo y véndelo, vamos a ver qué podemos hacer con el libro, lo que quieras. Y pues Carrie se hace ahora sí que su primer boom en este género del Primer terror. bestseller, ¿no? Exactamente, vendió muchas copias y de ahí se empezó a hacer la carrera de Stephen King. Bueno, si no conocen la historia, es la historia de una joven con poderes psíquicos que sufre como mucho bullying en la escuela y total de que al final hace una pinche, pues, un cagadero en su escuela con todos los que la molestaban, ¿no? Pero también tenía problemas en su casa con su mamá, o sea, Exactamente. casi como asesino serial su mamá era, pero La encerraba manchada. en un closet. La encerraba bien gacho, ¿no? O sea, sí tenía una... Y siempre hay como que esta relación con la madre, de ahí aguas, ¿eh? Si tienen problemillas ahí, pues váyanse a revisar su Hablen cabeza. con su mamá, por favor. Exactamente, porque Sí. de ahí vienen muchos... Les vamos a dejar el problemas. número de un psicólogo que no está en esta mesa, pero... Pero sí vayan a checarse su cabeza, ¿ok? Y bueno, a partir de esta comenzó a escribir muchos libros y algunos muy famosos y que se han llevado a la pantalla grande. Y debo recalcar que él tiene ahorita el récord Guinness del autor vivo con más adaptaciones cinematográficas de su obra. O sea, la mayoría de sus libros se han hecho películas, series, de todo. Y tiene algunos que son como muy conocidos, por ejemplo, El Resplandor. ¿Quién no ha visto El Resplandor? De hecho, de Misery hay una obra de teatro. Ahorita vamos a No, hablar solo- un poquito de Porque Misery. Misery es la que mencionaba hace ratito y esa es de Stephen King. Esa Y obra una también es de película Stephen donde King. sale Tronchatoro. Pero tiene otras, por ejemplo, hay otras que son un poco más famosas, como ya lo mencionamos, que es la de It, o Eso en español. Pues esa es la más La más famosa de todas. El Resplandor, que también es a No, lo pero mejor un poquito más... siento que es más famosa por la readaptación que se hizo. Antes de eso, yo siento que a lo mejor El Resplandor podría haber sido más famosa. ¿Crees? Yo digo que sí, yo siento que It siempre fue Yo creo como que It siempre Stephen ha sido. King, It. Es más, yo creo que muchas personas vieron It y no sabían que era de Stephen King. A lo mejor. Pero está, por ejemplo, esa, lo que es la de Carrie, por ejemplo, la de El Resplandor. O sea, por ejemplo, también Cementerio de Animales, ¿no? ¿Quién no ha visto Cementerio de sí. Animales? Hay una película vieja de esa Y que está es la muy buena adaptación y nueva. está la adaptación. Que de hecho a mí también la adaptación actual me gustó también mucho Porque la película. cambian cosas, pero, Sí. pero está padre igual. Aunque el mismo Stephen King ha dicho que la del Resplandor es la película más asquerosa que él ha visto. No le gustó. Lo único que él rescata es la actuación de Jack Nicholson, como se llama Danny Torrance. Sí es muy buen actor y hace un muy buen papel, pero dice que no se le da la importancia a los verdaderos fantasmas que tiene el hotel. Y él de hecho hizo una película aparte sobre el Resplandor. Él hizo su propia película, solamente que el problema es que pues, era muy larga. Y a la gente como que tampoco no le gustó mucho por el hecho de... No se quería Dura 7 días y medio. Empiecen a ver y en el siguiente episodio de la Nos podcast dicen qué les platican qué pareció. tal está. Exactamente. Pero tiene algunas obras que no son tan conocidas y que realmente, o sea, son muy buenas. El problema, bueno, no problema, pero sí tiene como esa parte Stephen King, que tiene libros muy largos. Y hay mucha gente que no los termina de leer por lo mismo de que son muy largos. Pero la gente que los ha terminado... Largos y de letra chiquita. Ajá, exactamente. Pero la gente que los ha terminado realmente dice que son, pues, obras maestras en esta cuestión del terror. Vamos a hablar primero de la que ya hablamos mucho, que es la de Misery. Esa es una película que no es muy conocida y un libro, sobre todo, que no es muy conocido de Stephen King. Mucha gente no la ha visto. Pero como dice el Pachus, es una... Bueno, a mí también yo creo que sí ha de ser de mis películas favoritas, porque habla como de esta cuestión psicológica, de que también a alguien famoso, o a lo mejor hasta a ti mismo, como les mencionaba en la película de Creep, es algo que te puede llegar a pasar, ¿no? Y que se adaptan las cosas también a que, por ejemplo, en este caso, es un escritor, ¿no? Se llama Paul Sheldon, y él tiene una novela muy famosa que se llama Misery, habla de una chava, y total de que es un boom. Y tiene a su fan número 1, total de que ella sabía todos los movimientos del autor. Él iba cada que escribía un libro,
iba a unas cabañas pues, en las montañas a escribir el libro y todo eso, y ella lo sabía. Y en un momento de una tormenta acababa de escribir el libro, otro libro. Él sufrió un accidente y ella, como sabía su Se queda ruta, atrapado en la nieve. ajá, exactamente, queda atrapado en la nieve en su carro y su fan número 1, como sabía sus movimientos, va a rescatarlo, pero ahí es donde empieza todo el problema. ¿Por qué? Y le digo, no les quiero spoilear porque la neta, si la pueden ver y la pueden buscar, me parece que está... Ya no está en Netflix, ¿verdad? No, creo que está en Facebook. Si la buscan así en Facebook. No, sí, de verdad. Creo que la pueden bajar de pelispedia.com, pero los subtítulos los tienen que bajar de subtítulos de stephenking.com. Como dato. Van al mercado Miguel Hidalgo, en el puesto 3 piden la película. Porque en el 4 no, porque viene con español de España. No, sí, en serio. Está creo que en Facebook, ahí la encontré. Es que, vean. Eso es lo que pasa cuando la gente no entiende del cine de arte. No lo encuentras en todos lados. No, pero sí creo que si la quieren ver está en Facebook, pónganla así en el buscador Mi Serie Stephen King y ahí está la película completa. O busquen dónde está. Porque nos pasó con el Atlético San Pancho. Ya la subieron a Amazon. Ya la subieron a ¿Ya? Amazon. Ya. Sí, y nosotros la Nosotros vimos en una viéndola calidad en YouTube, baja calidad, creo que se veía. grabada como de celular así, ni se parecían los personajes. No, pero esa sí se ve bien. Yo la vi en la pantalla en Facebook y se veía bien. De hecho, no tiene mucho que la vi. Creo que cuando empezó la cuarentena. Yo les digo que mejor se vayan a Pelispedia y ahí la van a encontrar. O busquen, debe estar en alguna plataforma, seguramente. Pues búsquenla y si la encuentran, pues ahí me dicen en dónde estaba. Y les digo, o sea, la película es muy buena, pero es eso, como el terror de que dices, te da miedo que tú estuvieras en esa situación, porque, o sea, el autor no puede salir de la casa de la gorda, ¿no? O sea, no, sí, o sea, ahí sí juega un papel que, o sea, Dijo gorda porque está gorda. No, y juega un Yo papel diría, ahí importante. sí diría mamada, güey. Es que sí, o sea, sí juega un papel importante porque hasta se pone al es tiro que con acaban de él. meter a Chumel Torres por discriminar. No queremos que nos pase lo mismo. Dice, no, a la Chocoflan. No, a no. la llenita. Bueno, A la gorda, pues así le dijiste, Chay, ya No, continúa es que con tu historia. o sea, ahí sí juega un Ay, papel nosotros podemos importante. decir gorda, güey, porque nosotros somos gordos, güey. Pues Entonces, sí, realmente Sí, ellos sí. son gordos. es como los negros que le dicen negros a los negros, güey. Ellos pueden hacerlo. Pueden güey. hacerlo. Sí, pues sí, en este caso sí juega un papel importante porque de hecho hasta se saca un tiro con él. Creo que le dan hasta un ¿cómo se podrá decir? Un golpe con una máquina de escribir y no más, se vuelve a parar y lo agarra, le pega, pero pues véanla para que se adentren en esta película o lean el libro, que me parece que el libro es como mucho más gráfico, descriptivo de todo lo que pasa, ¿no? De hecho hay una escena muy importante en la película que sí cambia con el libro, que es, no sé si te acuerdas, donde le pega en los pies con un mazo. Pues en el libro no pasa así. En el libro hay un cambio. Ahí no le pega en los pies con un mazo. Sí, en los pies con un mazo, sino ahí se los corta con una sierra, ¿no? O sea, hay como ciertas cosas que cambian que dices... Es "Ay". que Es que, para que entiendan, ella es muy fan del escritor y lo tiene, supuestamente lo está ayudando a recuperarse porque tuvo un accidente, pero lo tiene secuestrado. Entonces, cuando él se da cuenta que lo tiene secuestrado, él le dice así como de, mándale una carta a mi hija, ¿no? Dile que estoy aquí. Ah, sí, ya se la mandé. Pero resulta que no le manda nada. Entonces lo tiene secuestrado. Cuando él se da cuenta, trata de huir, pero pues ella se da cuenta que trata de huir y entonces el clímax de la película se trata de él tratando de huir y ella como frustrando todos los intentos de huida. De hecho, hay una parte donde él consigue que ella se vaya, le pide no sé qué Unas cosa. hojas como un papel especial Ah, con ya, el que porque él ella le pide escribía. que le escriba algo. No. Lo que está, bueno, yo lo que entiendo, bueno, no entiendo, sino sí pasa, y que está muy chido, es que realmente ella es muy fan de lo que escribe el escritor y tiene un libro que no está terminado. Ajá. Entonces, esta persona que secuestra al protagonista le pide que termine el libro porque quiere escucharlo. Y él le pide un papel especial con el que él hacía, bueno, todos sus libros. Y ella en lo que va a comprar el papel, él busca la forma de cómo escaparse. Y cuando tú dices, ¿ya se va a escapar? Pues no se escapa, ¿no? Lo bueno que no queríamos dar spoilers, ¿no? Pasa como en es la que- película. Esa es creo que de las escenas, pues ya que estamos hablando de terror, ¿no? De las escenas más desesperantes que me ha tocado ver en el cine. La de Masacre en Texas. Cuando Sí. logran huir. Y que lo agarra con un gancho, que lo agarra así. No. Huye, es que no me acuerdo si es una chava. Cuando le corta la pata. No, creo que es ¿La una hermana chava de la que Toretto? huye. Y le pide ayuda a alguien y le Ah. dice, sí, súbete. Y la regresa al lugar de donde estaba huyendo, ¿no? No, pero no es en esa, ¿o sí? Sí, es en una de Masacre en Texas, pero no me acuerdo en cuál es. No, te digo, ¿no es donde sale la hermana de Toretto? Es que hay varias, acuerdo. ajá.
Esa es la del Origen. La de Masacre en Texas. A lo El Origen. mejor es esa. ¿Es en esa? Pero No, logra huir y sale a la carretera y se encuentra un carro y le hace la parada y le dice, ayúdame, no sé qué, me están, nos mataron, bueno, no nos mataron, nos están haciendo no sé qué, y se sube y la regresa al lugar de... Ah, no, ya me acordé, es que en esa parte los protagonistas encuentran a la chava que se acaba de escapar y ella se pone bien loca porque le dice que le dice, es que para allá no es, para allá no es. Y de hecho ella se vuela la cabeza con una pistola que traen en la esa y pues es donde empieza como todo el problema porque ya traen todo el sangrenterío ahí en el carro porque ella no quiere regresar porque le dice, no se regrese, por allá no es, regrese. Sí, que escena tan desesperante, ¿no? Ajá. Que dices, no puede ser. Sí, ese es, bueno, a mí también es el terror que me gusta, sí. Como que dices, no mames, no te regreses o qué está pasando. Y así es algo con lo que juega mucho Stephen King, ese terror como con la desesperación. Con la desesperación y algo que él menciona que le gusta mucho es jugar con la naturaleza, con la naturaleza literalmente del hombre, que qué pasa en ese tipo de situaciones, cómo es la desesperación que te puede llegar a cometer o hacer algunas cosas que pues, realmente tú piensas que no harías, ¿no? Hay otro libro que dicen que es muy bueno, la verdad no lo he leído, leí la sinopsis y todo para ahorita, y dicen que el problema igual de este libro es que es muy largo, tiene 1500 páginas, y aparte pues es de letra chiquita, ¿no? Que sí es un poco pesado, pero yo creo que les va a interesar porque habla de una pandemia como lo que estamos viviendo ahorita. Es la historia de terror posapocalíptica que empieza con un virus y acaba resultando en el enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal. Una historia con múltiples tramas que mezclan fantasía, política y religión a través de una colección inigualable de personajes memorables. Se piensa adaptar una miniserie de esta obra con un toque a la cultura popular. Se han intentado hacer algunas adaptaciones de ella, pero no se han logrado por lo mismo que es muy amplio el libro. Así como rápido, se trata de un virus gripal que es creado artificialmente como una posible arma biológica. Hagan de cuenta el coronavirus. Ajá, hagan de cuenta eso. Por eso lo metí y quería mencionarlo por la cuestión que se está viviendo ahorita. Se extiende por Estados Unidos y el mundo, provocando la muerte de la mayor parte de la población. Los supervivientes tienen sueños comunes en los que aparece una anciana y un hombre joven. La anciana los incita a viajar a Nebraska para combatir a Randall Flagg. Randall Flagg me parece que salen muchas de las obras de Stephen King. Un abominable personaje que lidera las fuerzas del mal y busca la aniquilación definitiva de la humanidad mediante un temible arsenal nuclear. El miedo se presenta de forma de pandemia, de la cual tiene la culpa un virus que se escapa accidentalmente de uno de los laboratorios, y el gran problema es que es tan efectivo que acaba muy rápido con la vida humana, tanto de la vida humana como con los perros y los caballos. Esto hace que la civilización como se conoce se empiece pues a cambiar completamente, como nos está pasando algo así, a lo mejor a mayor escala, pero es más o menos la idea. Y pues juega con esta parte de qué pasa con los hombres que se quedan, ¿no? Los hombres que no están muriendo, cómo luchan contra ese cambio en la civilización. Y te digo que dicen que es muy bueno. Y de hecho, ahorita se están intentando hacer la miniserie. Creo que va a tener 10 capítulos. ¿Cómo se llama? Apocalipsis, el libro. Se llama Apocalipsis. Aparte bien comercial el nombre, ¿no? Ajá. Y les digo que apúntenlo y la verdad, búsquenlo y si lo encuentran ahí en PDF, igual mándenlo o como quieran, pero sí creo que es... Y por los comentarios que he visto, es muy bueno. Y les digo, si quiere adaptar una serie que va a tener 10 capítulos de este libro, lo van a intentar adaptar a la cultura popular. A lo mejor puede ser por el hecho de la pandemia de ahorita. A lo mejor lo van a intentar adaptar a esta situación que estamos viviendo. Pero pues para que igual le echen un ojo. Y ya como, pues último dato de ahorita de Stephen King. Algo que también quiere hacer, no sé si recuerdan Viernes 13. La película de Jason. Él quiere hacer un libro sobre Jason, no sobre Viernes 13, sino él quiere hacer una serie de libros a través de cómo ve la historia Jason Voorhees, que es el protagonista, pero lo quiere ver a través del asesino, no de las personas a las que mata, sino o sea, casi como una precuela, ¿no? Para ver cómo fue su vida y todo eso. Exactamente, si conocen la historia, igual era un personaje que tiene problemas con su madre, y viene como a algo como lo que mencionaban de Halloween, viene como de una cuestión como más diabólica, digámoslo así, la cuestión de que no lo pueden matar y que los Viernes 13 va a matar a la gente que está en el campamento, ¿cómo se llama? Crystal Lake, me parece. Ahí, y él quiere retomar esa historia, pero del lado del asesino, y está pues como en pláticas viendo para crear los libros, por si les gusta Viernes 13, como para que también cuando salga le echen una ojeada.
Pero no vean Jason 2000. O Freddy contra Jason. Sí, Freddy contra esa está Jason. buena. Ya, bachos, mira, Esa- ya. está buena. Por favor, güey. No, ya. claro que no. Claro que sí, güey. Se sacan un tiro Freddy contra Jason, güey. Sí, viejón. Es como Street Fighter. Pero está buena. ¿Te acuerdas cuando le clavan las varillas al Jason? Sí, o sea, está chida. La Aparte, verdad me gusta. es como el Avengers de las películas de terror, güey. O sea, estuviera ahí. Y de hecho, se decía que iba a salir una segunda parte, pero que iba a salir Michael Myers. Que iba. Ay, sí, Está decía. buena, Ay, sí, claro. ay, sí. Decían que según Michael Myers iba a unir En honor a Freddy Krueger, nuestro compañero Shai hasta trajo su propia playera de Freddy Krueger. No lo había notado, pero. Esto no estuvo planeado. No. Llegó con el outfit de Freddy Krueger. Ahí trae las garras El abajo, sombrero pero está aquí atrás. le dio pena sacarlas. Sí, ya me va a ver ridículo. Después de los. Ya se iba a ver excesivo. Sí, Ya después de los Dijimos, chistes no, colorados, ya esto no iba a entrar, esto no entraba. ¿Qué pasó, Chay? Estos chistes colorados de Freddy Krueger. Pues yo les voy a platicar de un autor, pues es el más contemporáneo. Creo que si tienen menos de 18 años incluso ni siquiera lo conocen. Pero para todos los de nuestra generación, digamos entre tal vez 35 y 25, ¿Qué edad 24, tienes, Willy? 23 años. Creo que 23. Que 23 dice. Vamos a ponerle entre 20 y 35 años, los que ahorita tienen entre 20 y 35 años. Sí conocen al autor, aunque a lo mejor no saben que estamos hablando de este autor. Más bien, yo creo que conocen algo del autor. A lo mejor no recuerdan el nombre, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho no es muy conocido el nombre. No, el nombre del autor no es muy conocido, Pero- pero su obra sí. Pero estoy seguro que los desveló por muchas noches, al igual que a mí. Les estoy hablando de Robert Lawrence Stein, mejor conocido como R.L. Stein. Que para las personas que no lo ubican todavía, él es el escritor de los libros en los que se basaron los capítulos de la serie de Escalofríos. Escalofríos es una serie de los años, bueno, salió en los años 90, pero pues, Aquí en realmente México se llegó- sigue creo que retransmitiendo. No, y aparte aquí en México yo Ya creo que llegó llegó un en los poquito más 2000, tarde. ¿no? Porque, o sea, los libros los escribió a principios de los 90. Entonces, en lo que hacían todo. Pues Yo sí, recuerdo. me acuerdo que cuando salía en la televisión aquí, yo iba en la primaria. Yo también Y era. era como en Es los más, 2000, todavía era ¿no? Fox Kids. Fox Sí. Kids y después se convirtió en Jetix. Ajá, Ajá, pero en y ahí Jetix creo que ya pasaban- no pasaban escalofríos. Sí, sí, sí. Ya después la pasaban en el 5, me parece que era donde ya ven que se tarda un chingo en llegar a la televisión abierta, que fue cuando ya después de Fox Kids empezó a pasar a en la Pero ha de haber tele- sido aquí en México, yo creo que como 2002, 2003, Ujú. que ha de haber llegado, ¿no? Sí, yo también. Bueno, pues para todos los fans de la serie de Escalofríos, esta serie estuvo basada en una serie de libros que tenían el mismo nombre, se llamaban Escalofríos, y fueron escritas por R.L. Stein o Robert Lawrence Stein, que es su nombre completo. Nació en Columbus, Ohio, el 8 de octubre de 1943. Es un escritor estadounidense de novelas de terror para jóvenes. Esto es muy importante. Él escribe novelas de terror para jóvenes. O sea, su target lo tiene bien Bien definido. definido. No es como que diga, a ver si le gusta al señor. Él Ah, escribe señor, para jóvenes Señor. y ahorita Ah, se van a Don dar King. y ahorita se van a dar cuenta porque es para jóvenes. Bueno, es el autor de la colección Ghost Hump, que si lo traducimos significa piel de gallina, pero pues en Latinoamérica se llamó Escalofríos. Y en España se llamó Pesadillas. ¿Cómo se- Sueños feos. Sueños, A sueños todo feos. gas. A todo gas. La mayoría de sus... Esto es interesante, por eso les digo que... El pesadillas, ¿no? El pesadilla. Por eso les digo que era importante o relevante que estaba dirigido a jóvenes, porque la mayoría de sus libros tienen como protagonista a un niño o un adolescente. Ujú. Bueno, tengo algunos datos curiosos, porque digo, a final de cuentas su biografía completa pues la pueden buscar en Wikipedia, pero tengo algunos datos que les van a interesar y si ustedes son fans de Escalofríos, pues esto les va a les va a volar la cabeza. Ok, él era un niño al que no le gustaba socializar. De hecho, él platica en algunas entrevistas que su mamá le decía que saliera a jugar con otros niños. Pero a él no le gustaba, o sea, no le gustaba socializar aparentemente. Y en su cuarto tenía una máquina de escribir. Esto es lo que hizo que pues, se pusiera a escribir. Les digo que aparentemente no le gustaba socializar porque, bueno, a pesar de que pasaba mucho tiempo encerrado en su cuarto con la máquina de escribir, le gustaba escribir revistas. Cuando era niño escribía revistas. De moda. Y después se la mostraba a sus compañeros de la escuela para llamar la atención. O sea, no le gustaba socializar porque a lo mejor estaba como acomplejado con alguna cosa
específica, pero cuando escribía sus revistas, como que las presumía, ¿no? Ok. Y así llamaba la atención. Y curiosamente, al igual que a todos los virtuosos de los que hemos hablado en este programa, sus profesores le decían que dejara de hacer eso y se dedicara a hacer otra cosa, ¿no? Pero pues bueno, si no, no tendríamos un R.L. Stine y no tendríamos escalofríos. Era un niño muy miedoso, extrañamente. Le daba miedo la oscuridad, le daba miedo bajar al sótano y uno de sus más grandes miedos era guardar su bicicleta en el garage. Él platica que abría el garage y aventaba la bicicleta para no tener que entrar al garage. O sea, así abría, lo aventaba y cerraba, ¿no? Porque le daba muchísimo miedo. Y pues ser tan miedoso le sirvió para escribir terror, ya que recordaba la sensación de miedo que sentía y es lo que impregna en sus novelas. O sea, todos los capítulos que vemos de Escalofríos, los que hemos visto Escalofríos, relatan alguna historia que en algún momento Sintió miedo sintió miedo por alguna situación y él tenía el miedo tan real que lo podía impregnar en sus novelas. Por ejemplo, pues digo, son 74 capítulos, pero por ejemplo, Terror en el sótano, ¿no? Que es donde había un inventor que hacía experimentos en el sótano y tenía como... Ah, sí, como unos ojos, ¿no? Así. No, que le crecían como flores en la cabeza. ¿No es el que atrapa a los protagonistas? Que los hace como, no sé si los hace chiquitos o algo así. pero que los atrapa. Este tomaba como hierbas y le empezaron a salir como plantas de la cabeza. Era el papá le decía, nunca bajes al sótano. Y No me acuerdo. era el papá de un morro y cuando el morro baja al sótano se da cuenta de que el papá hace experimentos y tiene como plantas en la cabeza. Bueno, en el de Escalofríos es donde sale una historia de un vato que sueña como con hormigas y que, Sí. Ajá, y que creo que después sí. sale y en realidad los humanos están como en una pecera. Ajá. Y las hormigas son como los humanos y controlan a Sí. es. ese sí me acuerdo Bueno, mucho, estaba chido. Por ejemplo, del sótano, ese capítulo salió porque le daba miedo bajar al sótano. Entonces, él se inventaba una serie de historias. Ajá. Entonces, todo esto es lo que hizo que su humor, por así decirlo, y ahorita van a ver por qué digo humor, sea tan específico, porque todo refleja todos los miedos que él tenía. O sea que extrañamente a lo que muchos pensaríamos que era como una persona así súper ocultista, que le gustaba el terror, él era exageradamente miedoso. Ujú. Y por eso escribía sobre eso. O sea, él plasmaba sus miedos en el papel. Bueno, muchos años después. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Él dice que tiene una regla y es que siempre marca la línea de la ficción. Comenta que aunque sus editores le piden escribir cosas más aterradoras, él responde que no quiere traumatizar a los niños, solo darles un buen susto. Pero siempre deja claro la línea divisoria de ficción y realidad. Por lo tanto, él nunca habla de padres divorciados, nunca habla de drogas, nunca habla de delincuencia y siempre mantiene su mundo de fantasía. O sea, él te dice, sí, espántate por lo que va a pasar, Pero no es real. pero ¿no? esto no es real, es totalmente una fantasía. Y eso, que sus editores por muchos años le criticaron tanto, es lo que le da el toque especial a sus novelas. Porque Sí, son bien fantásticas, ¿no? todos estamos esperando como el susto, ¿no? Abro el closet y me va a salir algo. Y no, resulta que lo que te dejaba, no te espantaba en el momento ver Escalofríos. Lo que te dejaba era una reflexión, ¿no? Ujú. El niño que se convertía en superhéroe, ¿no? Se metía en una historieta, ¿no se acuerdan de esa? No me acuerdo. Era un niño que le gustaban las historietas y le gustaba leer sobre superhéroes. Y leía tanto que un día no me acuerdo por qué se mete a la historieta y él es un superhéroe. Entonces al principio pues está bien padre ser un superhéroe. Y después ya no puede salir y tiene un supervillano y lo quieren matar y extraña a sus papás y ese tipo de cosas, ¿no? Que no te daba miedo, ¿no? Pero ya cuando apagabas la tele decías, no manches, imagínate que a mí me pasara lo mismo. ¿Qué? Ese era el toque particular, o es el toque particular de las novelas de R.L. ¿Cómo se llamaba el muñeco que salía ahí? Slappy. Slappy. O sapecitos, creo que se llamaba en España. Sapecitos. Por Dios. No. Sapetitos. Sapecitos, ¿sabes? Se llamaban en España. Bueno, él platica una anécdota muy graciosa que dice que las personas se decepcionan al conocerlo y es lo que les decía de conocer un poquito más a los autores, ¿no? Ya que las personas pensaban que él iba a llegar como con un tipo de capa o un vestido negro. Pensaban que era Sin su embargo, optometrista. es un tipo normal y él se describe a sí mismo como algo tímido. Es decir, a pesar de que han pasado los años, él sigue siendo muy reprimido y sigue siendo tímido. Y las personas se imaginan que R.L. Stine es un tipo Ese que va a locote. salir así de
tranquilos, vamos a iniciar con el terror. Y no, es un sujeto normal y ¿Qué? que es bastante tímido. Exacto. Y cuenta una anécdota que cuando dio una conferencia en su ciudad natal, que se encuentra en Ohio, los titulares de los periódicos decían: el mismísimo R.L. Stine en persona es tan aterrador como un optometrista. Así que, si ustedes se quieren imaginar a R.L. Stine, pues vean al optometrista de su colonia y así es R.L. Stine. Aquí No le tiene vamos a hacer una foto del Uriel, ¿no? una foto de Uriel. Saludos, Uriel, porque si nos ve. Vaya. Pero sí, es el tipo más común que ustedes se pueden imaginar. Pobre Tú no, Uriel. Tú no. Se pueden imaginar en su vida. Dato curioso, al principio quería escribir cosas para hacer reír. De hecho, su primer libro se llamó ¿Cómo hacer reír? Y... 100 chistes colorados. No. El siguiente... Sí que era conocido, llegó hasta la primaria del chat. El siguiente dato les va a volar la cabeza. Porque bueno, Cómo hacer reír era un libro muy malo y que nunca hizo nada. Pero su segundo libro, y que escribió por muchos años, se llama 101 chistes de monstruos. Esto es en serio. Yo digo que el tercero sí fue el de 100 chistes colorados. Está como seudónimo de otro güey, ¿no? 101 chistes de Es que monstruos en español es 100 chistes colorados. en España. Y hiciera pues 101 chistes de monstruos. O sea, es lo que les digo. Ahí ya se ve reflejado que sí traía como la onda de los Ajá, monstruos, sí. pero los trataba de ser graciosos. Estaba a cargo de una revista que se llamaba Bananas, que era una revista de humor, y estuvo muchos años a cargo de esa revista. Sin embargo, pues cuando terminó, no sabía qué hacer con su carrera, y de alguna manera que él nos explica, comenzó a escribir novelas de terror. O sea, nunca lo tuvo como claro, solamente de repente fue como, pues vamos a hacerlo. Escribió 87 libros de escalofríos. Y como él mismo lo dice, son demasiados libros para una sola persona. 87 libros, nada más de escalofríos, porque tiene algunas otras series que son menos famosas. Tiene 2 películas, tal cual, de escalofríos, pero hay 9 películas más basadas en sus obras. Nada como Stephen. No, pero pues, es más joven. Sí. ¿Quién sabe si en 10 años hay un podcast que hable de R.L. Stine? Sí. Tiene una serie de televisión que, como ya lo comentamos, se llama Escalofríos, que tiene 4 temporadas y tiene 74 episodios. Pero hay otras 5 series basadas en sus obras. Por eso les digo, es como el autor contemporáneo que yo creo que todavía no ha dado el 100% de sí, ¿Y sigue ¿no? escribiendo? Sí, sigue escribiendo. Pues acaba de sacar película el año pasado. Pero él no escribió la película, ¿o sí? Sí. Él fue el que Él escribe todos sus guiones. De hecho, ahorita van a ver el último dato. Ese sí yo no lo sabía. Comenzó con Escalofríos en 1992 y para 1994 escribía un libro por mes. Cada mes tenía que escribir un libro porque la gente se lo seguía pidiendo y lo seguía comprando. Fue todo un éxito y, súper importante, logró ser un bestseller sin publicidad, sin marketing. Y él dice que es como si los chicos compartieran los libros en una red secreta. Porque nadie supo cómo se hizo tan viral. Pero llegaron a vender 4 millones de libros por mes. Esto aproximadamente durante 2 años. Se calcula que en este momento llevan vendidos 40 millones de libros de Escalofríos hasta el momento. Se tradujo en 28 idiomas. O sea que si ustedes lo quieren leer, pues está en español ya también. Y, como les comentaba, todos sus libros se basan en sus vivencias para escribir sus libros. Y hay una anécdota muy particular porque uno de los capítulos de Escalofríos se llama La Máscara Maldita, que se trata de un niño que se pone una máscara y no se la puede quitar. Y está maldita. Sí, no se la puede quitar. No sé si se acuerdan. Y después sale la creo que máscara sí, como es del así. diablo. Ok. Pues esa historia surgió porque en un centro comercial el hijo de R.L. Stine se puso una máscara de Frankenstein y no se la podía quitar. Se le atoró. Y entonces, en lugar de ayudarle a su hijo, Puso a escribir. se puso a escribir. Primero escribió. Y el niño bien enojado, ¿no? Quédate. En serio. En lugar de A ver, ayudarle a quitar la llora un máscara, poquito más. A ver. primero escribió como la idea principal y después le ayudó a quitarse la Pues así que máscara. digas, buen papá, tampoco era. Entonces, digamos, no es como un hecho real o basado en hechos reales, Ajá. pero está basado en una experiencia que le sucedió. Sí. Así, para que se vayan dando cuenta del humor de R.L. Stine, ¿no? Sí, era muy colorado Sí, su era muy humor.
Y el último dato que les dije que les iba a gustar es que R.L. Stine es quien aparece como presentador de algunos capítulos. Había unos capítulos, yo me acuerdo mucho de uno donde un perro, del perro de... El que que le brillan los ojos. Ajá. Ajá. Donde al principio salió un presentador que te platicaba como cosas previas al capítulo. Del perro. Sí, pues depende del capítulo. Sale un presentador hablando así como bien serio de, en este capítulo, no sé qué, no sé qué. El presentador que sale es R.L. Stine. Así que las personas que son fans de Escalofríos, bueno, seguro ellos ya lo sabían, pero el que sale en escena, en cámara, como narrador, es R.L. Stine. Y si ustedes lo buscan, pues se pueden dar cuenta de que ya está mayor, pero pues todavía tiene energías para seguir escribiendo libros de terror. Pero, ¿sabes por qué a lo mejor no ha tenido el boom que tuvo, no sé, Stephen King? Siento que por su público, su nicho, ajá. Como va para niños y jóvenes, uno a lo mejor como adulto diría, pues es que eso no da miedo, ¿no? Pero siento que lo importante de él no es como tal que asuste a un adulto, ¿no? Sino que los niños se identifiquen con sus historias. Y eso sí, lo que tiene es que sus historias en su mayoría son bastante originales. Yo creo que el problema de R.L. Stine es que su nombre no es tan conocido, pero su obra sí. Es lo que les digo, lleva 40 millones de copias vendidas. O sea, 40 millones de copias vendidas sin publicidad, sin marketing. Pero, por ejemplo, tú vas al Sanborns, por ejemplo, donde hay libros, y a lo mejor ves hasta arriba uno de Stephen King, y difícilmente vas a ver uno de Escalofríos. Y aún así, hay quien compra los de R.L. Stine. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero. Es que a lo mejor ya tiene su público su nombre no es tan sonado, pero pues de que es un autor sí. que ha vendido, pues es un autor que ha vendido, ¿no? Y como les comento, ¿no? Generalmente cuando hablamos de literatura y a lo largo de la historia, o sea, esto tiene desde los griegos, ¿no? Siempre hay alguien que te pasa la batuta. Por eso hace ratito en broma te decía, vea, pero es más joven, ¿no? En algún momento tiene que pasar la batuta, ¿no? O sea, todavía sigue siendo, Stephen King sigue siendo la leyenda viviente. Pero en algún momento, perdón, Stephen King, pues se va a morir. Y tiene que pasar la batuta. Y eso es a lo que me refiero, ¿no? Que a menos que me esté equivocando, y si me equivoco, pues corríjanme, no hay otro referente de ese género en los últimos años. Por lo menos... Carlos Trejo, ¿qué? ¿Otra vez? Estamos hablando de cosas diferentes. Carlos Trejo está en otro plano. Está en la literatura en general. Dice, no del terror. O sea, es Shakespeare, Carlos Trejo, el que quieras, o sea, ¿no? Es diferente. ¿Cómo se llama esa que escribió los de Harry Potter? Algo de Rowling, Bueno, ella. Está ahí dándose un tiro con ellos, ¿no? Ándale, más o menos. Sobre todo porque hay una película mexicana súper buena de Cañitas. Y el Periquillo Sarmiento. Ahí está. La de Caperucita y el Lobo. El Quijote. Haz de cuenta, más o menos de ese calibre la obra. Sí. Entonces. sí lo es. Sí, lo es. Ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Entonces, pues es como... Quiero pensarlo así. ¿Crees ¿no? que tarde, ¿crees que tarde en envejecer como cierta literatura? Ya No la persona, sino que tarde como años en darse a conocer. Digo, a lo mejor en los 90, bueno, en los 80 no era tan conocido Stephen King. Y hoy, 40 años después, dices, Stephen King es Stephen King. Es que se vuelve de culto. Si envejece, te voy a decir por qué. Y yo empecé a sacar esta deducción justamente con Stephen King, cuando en la Cineteca me tocó ver El Resplandor. Entonces dices, seguramente en su momento no fue el boom que todos pensamos, pero ya muchos años después ya es como de, ay, no, es que es una super película. Los mamadores dicen, no, es que es una película clásica, no sé, ¿no? Sí envejecen. Justamente hace ratito en un comentario yo les quería comentar eso. Cuando yo vi It en los 90s, era una película que te morías de miedo. De hecho, es una miniserie, güey. Bueno, yo vi la película donde... Bueno, es que juntaron los capítulos, güey, y parecía película. Pero te morías de miedo. Y me acuerdo, por ejemplo, de Chucky, ¿no? Que era una película que te morías de miedo. Y me acuerdo, ya les he platicado en otros capítulos, El Exorcista para mí era puta, ¿no? Sí. Y hoy veo cualquiera de las tres y es como de, güey, neta, esto me daba miedo. Pero El Exorcista sí se ha vuelto, como dices, tipo de culto. Tú todavía en la mente, tú te dicen El Exorcista... Y sigues diciendo, pues es de las mejores películas de terror, aunque tú la veas y no te dé miedo, pero o sea, por lo que hizo, por lo que fue en su momento, consiguió ser... A lo que voy es a que sí envejece. O sea,
Todavía hay personas que defienden a Stephen King como por lo que hizo durante, pues, muchísimos años, ¿no? Pero en algún momento el humor de la gente, pues, va a cambiar. Yo, por ejemplo, tengo un niño de 9 años y él ponle It y se caga de risa. O sea, no le genera nada que ver con el miedo que a mí me generaba, ¿no? Te digo que en la secundaria yo me bañaba con los ojos abiertos y él tiene 9 años y no le da miedo. Entonces, los sí nuevos... le da miedo, yo le he visto taparse los ojos conmigo. Yo te Pero, los tapo por a ti, ejemplo, tú te los pero, tapas por a mí. ejemplo, ve con nosotros todo el Warrenverso, ¿no? Y sí, cuando va a salir el grito, pues sí se tapa los ojos, que es normal, pero tiene 9 años. Yo a esa edad... Pues, Pero sí, creo por que ejemplo, hasta el la tenía exorcista prohibida. no le da No miedo. le da miedo. O sea, eso es a lo que me refiero. Que en algún momento los nuevos escritores tienen que buscar una nueva manera de espantar. Y ahí es cuando vamos a ver esa transformación o ese cambio, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí. Pero en el tu pregunta problema, sí se envejece. el problema de Escalofríos es que realmente no da así como mucho miedo. No, pero es lo que te digo, no es el miedo, sino lo que te deja pensando después. O sea, termina y es como de, pues no estuvo tan feo, ¿no? Pero imagínate que te pasara, ¿no? Y ves una hormiga y... Por las dudas, ¿no? Sí, o sea, es como muy diferente eso. Yo, por ejemplo, sí soy como muy romántico en ese aspecto. Y hace ratito que platicábamos, por ejemplo, de Stephen King, les dije, a mí sí me gustaría hacerme de una colección de libros de Stephen King, de R.L. Stein, pero tener el libro físico. Yo soy una persona que el libro físico, a lo que huele, lo que se siente, a mí me encanta, ¿no? Yo sí soy como de la idea de, es que ese libro está gratis en PDF. Y yo sí digo, no, pues cómpralo, ¿no? Yo siento que a el lo mejor PDF son a veces 500. es como aburrido. No Son- sé, güey. Te no es cansa lo la mismo, vista no es también, lo mismo, te ¿no? cansa O la sea, a vista. lo mejor sí son... Es que ya ni son tan caros, a lo mejor 300, 400 pesos, o sea, no es mucho dinero. Y te compras un libro que puedes guardar y no es como el almacenar, sino es como la sensación de tener el libro. Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, empezar a hacer mi colección de libros de terror así como más contemporáneos, porque les platicaba, ¿no? Por ejemplo, pues Drácula, Frankenstein, pues por ahí están en mi biblioteca, pero libros como más contemporáneos me gustaría hacer mi Cálmate, colección. Palazuelo. Ahí están en mi biblioteca. Bueno, lo que pasa es que... Y cuando suba su foto va a ser el librero. De aquí atrás. Hay 10,000 libros, güey. Hay 10,000 libros. Sí, paps. Hay el que quieras, ¿eh? Sí. Son envidiosos, güey. Ellos nada más tienen el manual de Encarta. El Cubulecón. La El guía del Cubule- ligue. Se le falta ese libro, ¿eh? A mí me compraron el Cubulecón cuando iba en la A mí primaria. también, de hecho, me lo pidieron en la secundaria cuando entré primero. Listo, Pachus, ¿qué tienes contra eso, Secretaría de Educación Pública, ¿qué está pasando? güey? Bueno, si le dieron a leer el de 100 chistes colorados, ¿qué podemos esperar? Como que sí, mi literatura en mis primeros años de escuela no era Pero como la bueno. más correcta. Pues esperemos que les haya gustado. A veces es difícil conocer al autor o saber de dónde viene, pero pues esperemos que los hayamos acercado un poquito. Y que si les gusta la literatura de terror, pues que se acerquen. Que les hayan dado ganas de leer el que sea, o sea, ni siquiera tiene que ser el de 1500 páginas de Stephen King, a lo mejor El de se leen El 19. gato negro de Edgar Allan Poe y dicen, pues mira, porque actualmente sí se está perdiendo como mucho el ámbito de la lectura y la verdad es que luego nos perdemos de cosas que sí están bien padres, porque la lectura es algo que no se puede transmitir completamente en el cine y ninguna película logra hacer lo que Sí, seguramente... a mí me digo. pasó, por ejemplo, con Inferno. Es un libro que yo tardé mucho tiempo en leer, no porque fuera un libro pesado ni porque tenga muchas páginas, tiene como 600, sino porque pues, hacía como desidia, ¿no? Leía un pedacito y luego dejaba tiempo y después leía otro pedazo, pero obviamente para entenderle pues me regresaba un poquito. Total que el libro completo lo tenía ahí guardado y lo acabé leyendo como en 2 años. Pero era un libro que me gustaba mucho. Y cuando fui a ver la película de Inferno, te sientes bien groupie porque dices, eso no es cierto, ¿no? Eso no pasó en el libro. Se es siente diferente". el mamador. Eso no estaba en el libro. No, te enojas, ¿no? Porque dices, güey, yo me aventé 3 capítulos en esta escena y estos güeyes lo resuelven en 20 segundos, ¿no? Sí, o sea, el cine tiene que hacerlo En o sea, 2 horas. mucho más dinámico, entonces no va a ser lo mismo que leer un libro. Digo, no lo tengo tan fresco, tiene un par de años que leí algunas obras de Edgar Allan Poe, pero tienen 40 páginas, entonces... Sí, o sea, son muy una leidita. cortitas. Y aparte bien dicen que, por ejemplo, en este caso del terror, es peor lo que te imaginas aquí adentro Que lo que que realmente que lo que ves en una pantalla, ¿no? Así que... Aparte,
o sea, a muchos les da flojera leer, incluso a uno de repente te pones a leer y como que dices, ya me aburrí, ¿no? Pero lo que pasa es que cada quien tiene su género, lo que le interesa, luego te pasas leyendo otras cosas que a lo mejor no son libros, pero te pasas horas leyendo y después dices, pues mira, esto es lo que a lo mejor a mí me gusta, ¿no? Entonces, si a ustedes les gusta el terror, denle una oportunidad a los Igual que para que no se les haga tedioso, lean, por ejemplo, una hora algo de terror, otra hora los 100 chistes colorados y van intercalando entre las lecturas. Chai se va a dedicar a escanearlo toda esta semana para podérselos ahí está en mi biblioteca. Ahí está en su biblioteca. Si quieren terror, yo les recomiendo 4. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Stephen King y R.L. Stein, denle una oportunidad. Y ya si quieren algo más clásico, pues ahí está Cañitas, ahí está Mary Shelley, está Carlos Trejo, está Oscar Wilde, están... Los clásicos. Exactamente. Pero pues abran un libro, ese es... El mensaje de este capítulo es abran un libro. Pónganse a leer. Vamos a ponernos como meta todos leer 3 libros esta semana. Yo me rifo El gato negro, El cuervo y... Que no sean dos Edgar Allan Poe porque esos no son libros, son poemas. Bueno, El gato negro sí es un cuento y también El barril amontillado son cuentos, no son poemas. Pero bueno, ¿algo con lo que quieran concluir? Pues nada más que dejen sus comentarios, qué les pareció el episodio, nos sigan diciendo qué es lo que quieren ver y se los repetimos porque nos interesa hacer el contenido que a ustedes les guste, porque pues al final de cuentas es para ustedes. Y que nos sigan en todas nuestras redes sociales, síganse dando una vuelta por las demás, por Spotify, por YouTube, por Apple Podcast, donde puedan, para que también podamos tener reproducciones ahí también. Sí, una y una, pues para que esté variado. Sí está chido el Facebook, pero pues también hay otras redes acá. Sí, o sea, no solo está Misery en Facebook, hay otras cosas, pero también váyanse a Spotify. Recuerden que ahí también está Misery. el audiolibro de Misery, entonces dense una vuelta por las otras redes y síganos. Pues ya que les digo, vean Misery en Facebook, si no lo encuentran en otro lado, y sigan en todas las redes sociales y a nosotros en nuestras redes sociales. Y no sé qué más quieres agregar. No, pues muchísimas gracias por seguirnos, por vernos. El próximo capítulo, ahora sí se los prometo, vamos a estar cambiando de set. Pero mientras eso pasa, síganos en todas las redes de la Podcasteca. Síganos, ya las apuntaron, en todas nuestras redes personales. Y muchas gracias por su apoyo. Ya saben que sin ustedes nada de esto sería posible. Esperemos que les haya gustado. Sigan comentando, sigan mandándonos mensajes. De verdad que aunque a veces no los contestemos, pues sirven muchísimo de apoyo para nosotros. Muchísimas gracias por vernos. Muchísimas gracias por compartirnos. Esta es la Podcasteca y nosotros nos vemos en la próxima.